Tsutsura. Si queréis hacerlo más para adelante, para que los de atrás tengan también más espacio. Y estemos así como con más espacio. Bueno, pues vamos a estar entonces reunidos el día de hoy. Ya empezamos mañana hasta el domingo. ¿Cuántos de vosotros ya conocéis o habéis estudiado ya el budismo? Muy bien. ¿Y cuántos de vosotros jamás habéis tocado ningún libro de budismo, no sabéis nada de budismo? Muy bien. Pero primero, antes que nada, quisiera agradeceros por estar aquí, por haber venido. Porque el hecho de estar aquí, pues, por supuesto, significa dar parte de vuestro tiempo, hacer un esfuerzo para poder estar aquí. Así, por eso lo agradece. Y siempre venimos con una expectativa, buscando algo. Si estamos aquí es con el objetivo de poder hacer de nuestra mente algo más mejor, algo más bondadoso. Porque estamos aquí con la idea de poder trabajar con nuestra propia mente en el día a día, cómo enfocar nuestros pensamientos para que seamos lo mejor de nosotros. Y claro, por eso estamos aquí buscando esas técnicas que nos ayuden a ser mejor, utilizando la lógica, utilizando la reflexión, utilizando la meditación. Y el que nosotros tengamos esta oportunidad, o mejor dicho, nos hayamos dado esta oportunidad, es lo que lo hace tan especial. ¿Por qué es tan especial? Porque es darnos la oportunidad de llevar una vida mejor. Y es precisamente el budismo lo que nos da herramientas para poder trabajar nuestra mente y ser mejores y estar mejor.
Ujú. Me voy a poner yo mismo como ejemplo. Dice, él nació en el Tíbet. Y claro, no nació en el Tíbet y justo en una época donde había muchos problemas. Mm. Nació en una época donde pues la dictadura china o el gobierno chino era demasiado estricto con ellos, donde ni siquiera se les permitía recitar el mantra Om Mani Padme Hum. Estaba prohibido, completamente prohibido. Cualquier persona que hiciera un acto o una oración, un acto religioso, una acción religiosa, directo a la cárcel. Y muchas de las personas mayores pues tenían un fuerte deseo de practicar su religión, pero no podían hacerlo porque eso conllevaba la cárcel. No eran libres, incluso para practicar su religión. Es algo que nosotros vemos fundamental, nuestra libertad. Porque en el momento en el cual la vida humana no tenga esa libertad, es una vida que pierde sentido. Uh-huh. Y todos buscamos ser felices, perdón, todos buscamos, dije al final, todos queremos ser libres con la finalidad de encontrar esa felicidad. Porque todo lo que hacemos, y por eso utilizamos el poder de nuestra libertad para conseguir ser felices. Nosotros, como principio básico, queremos ser felices y no queremos sufrir. Por eso, el hecho de que alguna persona quite, nos prive de felicidad, es algo que no deseamos. Y esto lo explica un poco para que entendamos la época en la que él nació, en donde estaban privados de su libertad y por lo mismo privados de su felicidad. Pero poco a poco la situación cambió y ahora se puede practicar la religión budista. Y ya no solo los chinos en relación a la situación en el Tíbet, sino en general la situación de China ha cambiado a lo largo de los años en todo el mundo. Uh-huh. Uh-huh. El hecho de que el mundo cambie es porque la mente de los seres cambia. Y precisamente el hecho de cambiar nuestra mente es para encontrar esa auténtica libertad, encontrar esa paz interior y así encontrarnos con el bienestar. Uh-huh. Uh-huh. Por supuesto, como sabéis, en el Tíbet se practicó principalmente el budismo, pero el budismo proviene de la India.
El budismo comienza en la India y en la India se empieza a desarrollar y se crea lo que se llama una universidad monástica de Nalanda, donde ahí se formaron grandes eruditos con el fin de mantener la pureza y la exactitud de la filosofía budista. Esta filosofía de estos eruditos es la que se transporta al Tíbet a través de grandes maestros como Shandarashita. Kamalashila también. Ujú. Y grandes eruditos, no solo Shandarashita, sino también su discípulo Kamalashila, como también Padmasambhava. Así es como se forma el budismo en el Tíbet. Ujú, ujú. Ujú. Luego también se va un poco degenerando esa filosofía en el Tíbet y por eso fue necesario el que este gran erudito Atisha viniera al Tíbet para que pudiera aclarar las confusiones que se habían creado. Ujú. Cuando hablamos de los tibetanos, no podemos decir que todos los tibetanos son budistas, porque no es así. Hay algunos que incluso son católicos, son cristianos o son creyentes del Islam, es decir, hay muchas otras religiones. Ujú. También el budismo tiene una propia religión que se llama Pempo, Bompo. Pero a pesar de las distintas creencias, ya sean cristianos, musulmanes o la propia religión del Tíbet, lo importante es la armonía entre las diferentes creencias. Ujú. Por supuesto, dice, por supuesto yo soy budista y desde la edad de 17 años tomó la ordenación como monje y desde ese entonces lleva los hábitos. Geshu Kyanga. Geshu Kyanga 95, en el 1985. Es el año. En ese año, 1985, toma la ordenación y entonces tendría 17 años. Ujú, ujú. Y ya en 1990 es cuando escapa del Tíbet y llega a la India. Ujú, ujú. Y tuvo la oportunidad de ver a su santidad el Dalai Lama y de ahí fue al monasterio de Sera, en la India. Y ahí estuvo en este monasterio estudiando, desarrollando los estudios, estuvo 23 años estudiando en el monasterio. Y el hecho de estudiar el budismo es con la finalidad de conocer nuestra propia mente y también desarrollar esa capacidad de análisis. Uh-huh.
Podemos decir que hay tres aspectos principales del por qué se estudia el budismo. Primero, para conocer nuestra propia mente, todos sus aspectos, sus funciones. Segundo, para desarrollar ese análisis que nos lleve a una visión correcta. Y luego, el llevar a cabo la práctica de lo que se aprende. Porque si uno quiere practicar el budismo, tiene que contemplar estos tres aspectos. Que significa, primero, conocer nuestra propia mente. Es decir, conocer nuestra mente significa conocer cómo pensamos, cómo se forman los pensamientos. Porque si nosotros generamos pensamientos correctos, ¿eso qué consecuencias nos traen? Nosotros somos seres humanos y la gran diferencia de ser humano comparado con otros seres es su capacidad de análisis, su inteligencia, su mente. Porque el ser humano, tal vez comparado con otros, su cerebro no sea espectacularmente grande, pero las funciones que realiza esa mente humana son enormes. Contempla el pasado, el presente, el futuro. Porque en general, el que nos encontremos bien o el que nos encontremos mal depende en gran medida de cómo estamos pensando. Porque de acuerdo a nuestros pensamientos, a la dirección que toman nuestros pensamientos, o somos felices o padecemos sufrimiento. Si nosotros generamos pensamientos correctos, positivos, nos están llevando a tener experiencias de bienestar. Pero si tenemos pensamientos negativos, erróneos, pues nos están llevando a tener experiencias de sufrimiento. Y eso es algo que el budismo trabaja, pero está basado en la realidad, en lo que es la realidad de nuestra mente. Es verdad que hay sufrimiento físico, pero ese sufrimiento físico puede ser mayor o menor dependiendo de cómo pensemos. Si no sabemos trabajar nuestra mente, trabajar nuestros pensamientos, podemos padecer más sufrimiento aparte del sufrimiento físico. Lo agravamos. De acuerdo a la dirección que toman nuestros pensamientos, es lo que vamos a padecer más sufrimiento o más bienestar. Depende de cómo dirijamos nuestra mente. Y eso es algo que el Buda en su filosofía recalca mucho y nos explica con mucho detalle. Así que primero hay que conocer cómo funciona nuestra mente para poder trabajarla.
Pero el trabajo que hagamos con nuestra mente no es de un día o 2 días. Es un trabajo continuo en nuestra vida. Porque está claro que queremos encontrarnos bien, queremos bienestar, no queremos padecer sufrimiento, pero eso depende de cómo dirija mi mente. Por eso la importancia que tiene el observar nuestra mente. Ujú. Ujú. Y por eso estamos aquí, para poder transformar nuestra mente y ser esas personas que nos gustaría ser. Una persona más bondadosa, una persona que está más al pendiente de los demás, una persona que se sienta mejor consigo misma. Y eso depende de cómo trabajemos nuestra mente. Ujú. Porque hasta ahora hemos cometido errores. Y es importante reconocer nuestros errores para poder cambiarlos, para poder mejorar, aprender de nuestros errores y ir a algo mejor. Nuestra mente es algo que podemos cambiar, es algo que es moldeable y por eso podemos y debemos cambiarlo. Ujú. Nuestra mente está en constante cambio. Momento a momento está cambiando, porque nuestra mente es impermanente. Ujú. Nosotros lo vemos, el cuerpo mismo va cambiando. Si lo vemos con nuestro propio cuerpo, cómo hemos cambiado de hace unos años atrás, de cuando éramos jóvenes, cuando vamos madurando, cuando vamos envejeciendo, nuestro cuerpo cambia, pues con más razón, la mente también está cambiando. Pues simplemente pensar, hace 5 años, ¿cómo estaba? Físicamente, ¿qué cambios se han dado de 5 años atrás? Y 10 años atrás, ¿cómo estaba físicamente? Solo físicamente los cambios que se han dado. 15 años atrás, pues también hemos cambiado mucho de hace 15 años. Es absurdo pensar que el cuerpo está cambiando y vemos los evidentes cambios de nuestro cuerpo. Es absurdo pensar que la mente no va a cambiar. Porque esos cambios físicos también los vemos en nuestra propia mente. Hace 15 años atrás, ¿cómo era? ¿Cómo pensaba? Es diferente a cómo estoy ahora. Entonces hay cambios en nuestra mente. Ujú, 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 ujú. Ahora nosotros hablamos de la mente como si fuera algo único, pero en realidad nuestra mente cuando nos adentramos a estudiarla se divide en mucho. Por una parte tenemos una mente principal y por otra parte las diferentes funciones o factores de nuestra mente. Se divide mucho la mente. Ujú.
Pues incluso podemos verlo como, digamos, nuestra mente, por una parte, hay pensamientos muy buenos y por otra parte, hay pensamientos malos, incorrectos. Entonces vemos que nuestra mente es un conjunto de varias partes. me yago da me doga si ko ye chi du zumba me sem sango de la me yago logro El que nosotros podamos decir esta persona es muy buena o esta persona es muy mala es por su mente, por los pensamientos que llena en su mente. me la mi shenba lo pen to ne me la me ba me jin jin me sem sem da la ko me yago re la go me chame lo te kam chi Cuando una persona está ayudando a otros, dando servicio a otros, buscando beneficiarles, es como decimos, es una buena persona. Mientras, por otro lado, aquel que daña, perjudica a otros, pues lo clasificamos como mala persona. Pero es su mente. Pero aquellas personas que vemos que ayudan a otros y por eso les llamamos buenas, son personas que por lo mismo se ganan el cariño de los demás. chida me sem sango da la me chame ga bu chi du Es de manera natural una persona que es buena, que es bondadosa, es estimada y querida por otros. te gar che ba re si na ¿Y por qué? sem de xian pen ga che sang de ko ro ¿Por qué se quiere a una persona que es buena? Pues porque cuando la mente de uno está enfocada en los demás, en ayudar a los demás, es algo que se aprecia y por eso se estima. me za ma se ki da shi me da me sem sango da la ga bu chi ro Y ya no solo en el contexto humano, también en los animales. Cuando vemos un gato, un perro, que es así como muy servicial, mm, es, se le quiere más. 키다 힘도 되게 미심 성달에 잘라줘 빼려줘 지도 봐. 네. Sí, hay animalitos que realmente están cuidando a su dueño, protegiéndolo, ayudándolo, y pues claro, eso hace que se estime más a ese animalito. 근데 미심 성다 아니 저거 뭐 로바 진행 뭐 따뜻이 말아줘 매매서나 고야 되게. Y volviendo al plan humano, una persona que es bondadosa, que actúa en bienestar de los demás, es alguien que se gana el cariño de los demás y por lo mismo tiene más amigos. Cuando necesita algo, siempre tiene a alguien que quiere ayudarle y eso es algo que todos nos gustaría tener, ese cariño, respeto, la ayuda de otros. 다 근데 미심 성데 말아줘 지도는 뭐 같이 뭐지네 야바래. Y si lo ponemos en un contexto más grande, entre más personas, más bondadosas que están volcadas en los demás existieran en nuestra sociedad, sería una sociedad mejor. 배나 레고는 레가 진진이 미심 성고여나 야바래. O en un ámbito más pequeño, si en una oficina está formada por personas que están pensando en el otro, hay un mejor ambiente de trabajo. 소소 메릭도 삼만한다고 레가 지그래. Es como su objetivo en la vida es poder dar algo por los demás, servir a los demás. 고마게 말해. Y eso crea un ambiente más de armonía porque entonces no se tiene el miedo de me va a robar, me va a querer hacer daño. 네, 미심 성고여나 현 팬의 상을마도 지기 너게 춘 상을 말아. Una persona bondadosa es aquella que está pensando en los demás, en ayudar a otro, jamás en quererle dañar o perjudicar. 다 지도로 미심 성 같이 마시는데 지도도 시리 되고 지요. Y si en una sociedad hay más número de personas que tienen esta bondad en su mente, entonces es una sociedad donde se vive en paz y en armonía. 다 소소 친자지나래. 소소 미산나 친자지나래. 파만이 그 셈성 요와이나 런신지 부구덕에 셈성 쳐야지. También en las familias o en una comunidad,
cuando la cabeza de esa comunidad o las cabezas de esa familia, el padre y la madre, son personas que promueven la bondad, que promueven esa bondad, servir a los demás o bondad, es algo que lo contagia a sus hijos o lo contagia a su comunidad. 진짜예요. 딱 되라. 디기단 된데. 디기디 킨자스. 대화된 킨자스가. Y eso es lo que crea ese bienestar, eso es lo que crea esa felicidad. Y por eso podemos decir es una familia que se encuentra bien o es una comunidad donde se vive en armonía por esa misma razón. 너다 때리. 지나 말아줘 교주 땅사디 쌤 교주 땅. 지나 쌤 세대 여돈이도 키는데 쌤 상도세. Por lo tanto, se vuelve evidente que necesitamos cambiar nuestra mente, distinguir de lo correcto y lo incorrecto y promover aquello que es correcto para que nos lleve a encontrarnos con ese bienestar. 지나 나베치 제가 있는가. 나베치 맞아가 있는가. 쌤 상도디 고요. 말아줘. 네 매제나 니부디 쌤 상도들이. Ya sea si se estudia el budismo o como si no se estudia el budismo, lo más importante es generar bondad en nuestra mente. Ese es el punto o ese es el objetivo. 가리 주제 가르치나. 저담으로. 지나 대원대화를 왔어. ¿Y por qué? Porque hay una pregunta básica. ¿Quieres ser feliz? 제세 좀 쉬어라고. 지나 대원대화 뭐지? 동년대화. Es una pregunta que incluso encontramos en un texto de Shantideva que dice, ¿quieres ser feliz? ¿No quieres sufrir? 저는 대원대화 있나? 대화시 쇼시네. 물론 전에 대원대화 말했어. Y Shantideva dice, pues si tú quieres ser feliz, la felicidad no va a venir por simplemente pedirla. Ven felicidad, ven a mí. Ni tampoco por hacer oraciones para que venga la felicidad. Así no viene. 제가 대원대화 있나? 대화디 제보레스. 근데 대회 두두 그래서. Porque la felicidad, el bienestar que buscamos es consecuencia de algo, es el resultado de algo. Entonces hay que buscar las causas que lo producen. 제가 대회 두 사관으로 치료를 해야 말이에요. Y cuando estamos buscando las causas que producen ese bienestar, no están afuera, esas causas no están afuera. 치료를 해야 말이에요. Por eso no hay que buscarlo afuera. Aunque vayamos al lugar más lejano que nos podamos imaginar, ahí no lo vamos a encontrar, la felicidad. Aunque vayas al lugar más precioso, más paradisiaco, con el agua más transparente y pura, no encuentras la felicidad. Porque la felicidad que buscamos no está afuera, está adentro. Y por eso hay que buscarla adentro. La felicidad que buscamos está adentro. Las causas que crean esa felicidad están dentro de nosotros. ¿Cuál es la causa que crea felicidad? Nuestra mente. Nuestra mente, y eso está dentro. Una mente correcta, virtuosa, es la que trae bienestar. La mente bondadosa no la podemos comprar. Entonces, si no se compra, ¿cómo se consigue? Pensando. Pensarlo y darle vueltas. Pensar en nosotros, en nuestra propia mente. Saber pensar. También eso es importante, no solo pensar por pensar, saber pensar, saber encontrar qué son los pensamientos que nos va a traer ese bienestar.
Y de eso se trata la transformación de nuestra mente, adiestramiento mental, o en tibetano se llama loyo. 다 딘데게 상당다 디 남배추는 대셔 십자야로 Ujú, 제 ujú, 남배추 따루다 생각도서 자원음식 차대 먹는 여러 ujú, 우리 도서 먹는 거기 마트도 나와있나 ujú. 아니 뭐네 셈패도 여러스 Y de eso se trata el budismo, darnos las herramientas para que podamos transformar nuestra mente, crear la mente que buscamos. Y a través de conocer nuestra propia mente, a través de ese análisis de la realidad, de la visión de la realidad, que es algo que su santidad el Dalai Lama constantemente nos está enseñando. Por eso la lectura de estos textos, de esta filosofía, nos da la herramienta para poder saber cómo transformar la mente. 뭐다 디디 딘데 먹으러나 셈패도 여러 셈패도 준다 셈패도 녀디 다 대화녀 줄이 그거 La lectura de estos contenidos, de estos textos, ayuda a nuestra mente. Y si eso está ayudando a encontrar nuestra mente un estado mejor, por eso favorece el que nos encontremos mejor. 제가 셈 삼보스시도고 셈 삼보스기 때 매진은 니무는 니무들에 그거 El poder conseguir una mente bondadosa, el poder vivir con una mente bondadosa es, digamos, la esencia, el objetivo de nuestra vida. 딱 콜에 자체지 균요 말이다 셈 삼보들 No hay nada más sagrado, más especial que una mente llena de bondad. 상예기 최근에는 장바 년제도 전주 셈 세대 송교로 Nosotros encontramos en la filosofía del Buda, encontramos que desarrolla temas como el amor, la compasión, la mente de la bodhicitta. 보다 도수 냐네 제와이나 문에 매질 요구로 Y si nosotros aplicamos o ponemos en práctica esos consejos, esas instrucciones, sin duda va a hacer que nuestra vida esté más feliz, haya mayor bienestar. 선다가라 제와 지마만도 상담하고 선다가라 좀더 쉬워지게 돼 El beneficio de poder transformar nuestra mente es tan grande que ni siquiera hace falta esperar los resultados en las próximas vidas. En esta misma vida nos ayuda a encontrarnos mejor. 매진에 가서 매일 터 살아와 다 매직 깨고 Porque somos afortunados, tenemos una vida humana. 매일 진터 살아 다 매직 깨고 다 매직 깨를 쌤 상고체 매직 깨와이나 그래야 뭐래 Porque teniendo la oportunidad de tener esta vida humana, con estas condiciones tan favorables, con la oportunidad de crear una mente con esas cualidades de bondad, pues es la oportunidad que tenemos, es el momento que tenemos para hacerlo. 말아도 참아 타마 깨로 Ujú. 타마 식으로 와 Porque hemos nacido y así como hemos nacido, pues lo mismo significa que vamos a morir. 말아도 탄다 아주 미 마음도 로 자든 배치나 아주 미치 별 말해 Ahora mismo. Ahora mismo somos un grupo grande, pero en 100 años yo creo que ya no estaremos. 모두 참아 잡사 Ya habrá terminado nuestra vida. 그리고 자 대대서다 매지 대라 님무랑 세디스보다 매지 님무랑 세디 선거선거 지수선 Así que ahora, en esta vida, es el momento para tomar su esencia. ¿Cómo sacarle provecho, la esencia de esta vida humana? Desarrollando esa bondad en nuestra mente. 영어를 삼담 기랑 사람들한테 아니 강의 마음을 주는지 아니 쌤 사람 독자고에 아니 예를 내버지 사람 거부했어 Porque en nuestra mente también a veces parece que va sin control, pensando solo en los problemas, pensando solo en las dificultades, generando pensamientos malos, pensamientos negativos, incluso pensamientos de dañar o perjudicar a otro. 아다 기대 거의 있는데 따자치고 사람당 딘데 제가 네 말에 사람당 거였어
Y cuando esos pensamientos surjan en nuestra mente, debemos plantearlos y decir, ¿me ayudan? ¿Realmente este tipo de pensamientos me van a traer algún beneficio o por el contrario, me están perjudicando? 미리 상담다도 배 도착해서 뒤 말을 정을 타마데. Llegar a ver por nosotros mismos cómo esa línea de pensamientos solo nos va a perjudicar, solo nos va a hacer daño. 선들이 말을 미그래. 저 치물이 상담다 도착되기 미그래. Ver por nosotros mismos cómo esta línea de pensamientos nos hace daño ahora mismo, en esta misma vida, y nos va a traer mucho más daño lo que viene después de esta vida. 어다 지금 제단계 말아도 참 대외 주 겨스들다. En cambio, lo que buscamos es bienestar y necesitamos encontrar cuáles son las causas que traen ese bienestar. 아 진짜기 대화 시스템 대화들라 내고 대화스다 터도 대화스제 대화니 쇼그래 상계 춘다. Cuando hablamos de bienestar o felicidad, el mismo Buda nos plantea, hay, hay un bienestar a corto plazo, pero también hay un bienestar a largo plazo. 제가 선디 대화다. 대화 치매 대화다. 다 그게 말까서 탈배 대화다. 그러와 Incluso en términos más filosóficos, podemos decir el bienestar de esta vida, el bienestar de las vidas futuras o el bienestar último. 제가 알레 탈배 대화다. 치매 대화 맞네. 선디 대화 고도와. 예좀 쉬어도 와. Pero esa felicidad última, como esa felicidad de vidas futuras, depende de un bienestar de ahora, en esta vida. 대화지 주나 상마도 돈이지 주나 상 내가 수다. 알아도 참 대화지 토르잖아. 기부지 줄러잖아. 상한테 당겨. 쇼가야 나다. 더더러 기부지 뭐 쇼상. Porque es natural en nosotros, queremos encontrarnos bien, no queremos sufrir, incluso desde el momento en que nos despertamos, queremos que nos vaya bien ese día, queremos que todo nos sea favorable ese día y que podamos, tanto como podamos, evitar sufrimiento, malestar. 걔네들 알아도 쇼가야 인세로. 쇼 인세나. 더더러 기부지 뭐 쇼상 상한테 당겨. Desde el momento en que abrimos los ojos, desde el momento en que despertamos, queremos estar bien. Y por eso incluso pensamos que este día me vaya bien, que pueda traer, que pueda ser un día favorable para mí, que el día de hoy pueda tener una mente feliz. Pero esa mente feliz depende de que estés haciendo el bien a los demás. Porque si nuestra mente no la... Pero para ello necesitamos tener control sobre nuestra mente. Si nosotros no controlamos nuestra mente, pues no controlamos tampoco nuestros actos hacia los demás. Eso pasa cuando nuestra mente está muy agitada, muy alterada, pues entonces tampoco controla lo que hace. Por eso, primero tenemos que encontrar ese control sobre nuestra mente. Y sí, desde el momento en que nos despertamos, el pensar de que ojalá en este nuevo día que comienza pueda dar lo mejor de mí. Por eso cuando hablamos de transformarnos o transformar nuestra mente, estamos hablando de un trabajo interior.
Ujú. En general, cuando hablamos de la enseñanza del Buda, esa enseñanza necesitamos estudiarla. 산제 전대에서 담보 산제 취 지지대 잠바 산제를 지지대는 담보 퇴고 그랬어. Por 담보 eso, 퇴고 그랬어. ujú. Por eso cuando hablamos de la enseñanza o la filosofía del Buda, lo primero es escucharla, para conocerla. 망보 퇴고 그랬어. escuchar 망보 퇴고 그랬어. Y eso significa no una vez, sino muchas, muchas veces escucharla. 망보 퇴고 왔습니다. 아니 대라 산다야를 그랬어. Porque entre más la escuchamos, más tenemos la posibilidad de reflexionar sobre ello. 산다신 그랬어. 파도나 근데 파도나 산다야 매리. Porque si no lo comprendemos, luego, ¿cómo vamos a reflexionar sobre ello? 라 알아도 럽좀 가리네. 담보 퇴고 그거. 계약직 상으로 디니스는 퇴. 그 현저디 소소 산다. 소소 배제로 냐버죠. Y, 배제로 y ya no solo con la filosofía budista, cualquier otro tema que nos sea de nuestro interés, primero necesitamos irnos a la fuente, a un maestro, una persona que que lo enseñe, por eso el escucharlo, para que luego yo sobre ese contenido pueda yo reflexionar sobre ello, pueda leer sobre ello y ir cada vez comprendiéndolo más. 로저자로 대소사 대소사로 니나 마이너스는 안 주어 똑바리래 안 주어 당겨 Y precisamente por el hecho de escucharlo, nos lleva a la reflexión y de la reflexión las dudas. Y con esas dudas preguntamos y cuando tenemos la respuesta aclaramos y eso nos va a dar mayor comprensión. 제가 대소사데 니나 마이너스데 대소사 니나 마이너스 대소사스나 똑바리 그랬어 똑바리서 주어 당겨디 상하고 그래요 La duda, el mero hecho de plantearnos, ¿será así? ¿No será así? Esa duda nos lleva a preguntar, a ir en busca de la respuesta. 제가 지난도 막 주어 당겨 지실라게 니시에서 니시에 교재 가르쳐 시작을 했지 야 주어 당겨 Ahora mismo que estamos escuchándolo, si pensamos sobre lo que está diciendo, pueden surgir dudas y preguntando ¿por qué está diciendo eso? ¿Con qué sentido lo dice? 주어 당다 다 소소 대소적으로 또 안돼 세야 아 다들 니는 내기 살아서 아니 냥냥냥냥 예지 지다 담보 퇴고 그랬어 니가 상담 그랬어 El hecho de tener dudas es sano y nos ayuda a plantearnos cosas, a hacernos preguntas y buscar la respuesta a esas preguntas. Pero todo eso parte de el hecho de haber escuchado. 제가 담보 퇴 니가 상담 수바 공 세들에 Por eso se nos dice, primero hay que escuchar para poder reflexionar y así poder, por último, meditar sobre ello, cultivar lo que hemos aprendido. 말아서 공격세가 공격세대 담보 퇴제 니가 상담 공격을 뭐 지금 파대 버체 살마다 버체는 공개내 Porque meditar es algo que seguramente habéis escuchado muchísimo y se promueve mucho la meditación. Pero la meditación es cuando una vez que has escuchado, que tienes el material, el contenido, cuando lo has reflexionado y es entonces cuando ya tienes lo suficiente para meditar sobre ello. Pero si uno se quiere poner a meditar sin conocerlo, sin haberlo escuchado el tema, sin haber reflexionado sobre ello, pues es una meditación que no va a ser muy efectiva. ¿En qué va a meditar? 산제기 취에는 아니 가르스모르스나 곰 리베델라 니마도 숨요 말에 지자공 지에다 저공세 니마도 숨요 말에 Porque cuando hablamos de la meditación, en la filosofía del Buda nos habla de, aunque a veces escuchamos diferentes tipos de meditaciones, la meditación la podemos clasificar en dos. Una meditación analítica y una meditación de
unidireccional, de concentración unidireccional. 제가 조금 세디 약간 진요하라 뭐라 조금 듣고 그래. Ujú, ujú, 조금 ujú. 약간 뇨하라 뭐라 조금 좀 야구 좀 있나 한 조금 야구 싫는 그래서. De hecho, para que podamos conseguir una meditación concentrada en un solo objeto, es porque primero hemos hecho una meditación analítica. La meditación analítica nos da la base, el fundamento para que lleguemos a un punto en el cual nos enfoquemos de manera unidireccional, sin distracción en esa meditación. 나라도 처음에 이제 믿어봐 공부. Ujú. 그리고 장바 공부. 인지 공부. 삶의식 공부. 마무 여러 공부. Porque hay muchos temas de meditación. La meditación sobre la impermanencia, sobre la compasión, el amor, los 4 pensamientos inconmensurables, etc. Hay muchos temas de meditación. 담보 저기 님지를 좀 해야 되나? 님지 공. Ujú, ujú. 님지 공부라. 님지 공부 가래. 가래죠. Porque, por ejemplo, supongamos que vamos a hacer una meditación en la compasión. Pues primero tenemos que saber qué es la compasión, de qué naturaleza es la compasión, cómo se desarrolla. ¿Cómo se desarrolla? 님지 세대 로 가래시래. 그 그거 미기요래. Ujú. 그거 님지 미거 가래. 님지 진다고 유 가래. 뒤하고 아니 공부. Si vamos a hacer una meditación en la compasión, tenemos que saber qué es la compasión, qué beneficios trae, por qué es necesario, cuál es su objeto de la compasión, cómo se cultiva esa compasión. Teniendo ese conocimiento previo, entonces podemos meditar sobre la compasión. 알아서 믿어봐 공부나. 근데 믿어봐 또데 로도 공부하러 와. 믿어봐 공부나. 믿어봐서 가래시를 믿어봐 쓰기요. Al igual que si vamos a meditar sobre la impermanencia, primero tenemos que tener claro qué es la impermanencia, a qué se refiere. 믿어봐서 가래시를 그 뭐를 그 묘를 가래시를 쓰기요. 뒤하고 ¿Cuál es su entidad? ¿Cómo es que se transforma? ¿Qué significa? Sabiendo qué es la impermanencia, podemos meditar sobre ella. 근데 하고서는 아니 신에 믿어봐 공부. 아니 니지 공부. 아니 그 산을 땅에 통해. 아니 도스 공부는 조금서. 제치도 내 조금 쓰고. Una vez que tenemos claro qué es la compasión o qué es la impermanencia, cuando nos ponemos a meditar sobre la impermanencia, sobre la compasión, es en base al conocimiento que tenemos. Lo vamos analizando, lo vamos reflexionando en esa meditación analítica hasta que llega un punto en que tenemos muy claro qué es esa compasión o tenemos muy claro qué es la impermanencia. Y una vez que llegamos a esa claridad de comprensión, ahí es cuando entra la meditación unidireccional. Ahí te quedas. Tratas de mantener tu mente en lo que es la comprensión de la impermanencia o la compasión. 딸이 공전이 거와 펜도 가라 있는 센 대화 쪽에 센 시디 쪽에 있는 El objetivo de la meditación, por supuesto, es algo que nos ayuda a trabajar con nuestra propia mente, a poder conseguir esas cualidades, poder encontrar ese bienestar, esa paz interior. 어떤 때에 시다 알아서 공전이다 양은 세고 양은 조금 어디에 있어 Por eso, cuando hablamos de la meditación, solo hay dos tipos, la meditación analítica o la meditación unidireccional. 그다음 알아도 지난도 sama 쇼가야 남달라 공물이 공전 Por eso todos nosotros si meditamos, nos levantamos, nos ponemos a meditar, a reflexionar. 조금 되게 조금 되게 Y podemos hacer una meditación analítica y que nos lleve a una meditación unidireccional. 나나 근데 하 꾸꾸라든지 뭐는 되게 También podemos hacer una meditación en donde nuestro objeto sea una deidad, una figura. 그나 좀에 꾸고야 뭐도
Podemos hacer una meditación donde nuestro objeto de contemplación sea la figura de Tara, la figura de Buda Shakyamuni, la figura de Manjushri. 다 공로니 주소 자고는 자고 Ujú, 아니 다 디뇨 자고는 조금 뇨하라 조금 야고 뇨라 자고 그거레스 ujú, 말이봐 ujú. 자고 야고 뇨하라 아무 퇴고 그래스 무슨 상관 그래스 Entonces, hemos dicho que tenemos una meditación analítica y una meditación unidireccional. Hemos dicho también que para que esa meditación unidireccional, que se enfoca solo en un punto, sea exitosa, depende de haber hecho una meditación analítica. 다 A su vez, esa meditación analítica será eficiente cuando anteriormente hemos escuchado y reflexionado el tema. 다 디체디 도도 소시는 소소 된다 소직 된다 말이야 소소 안 된다 Y si lo ponemos más claro que claro, lo estamos haciendo para nosotros, para nuestro propio bien. 소소 된다란다 신 소직 된다 말 소소랑 된다 그런다 그래 Lo estamos haciendo para nuestro propio bien. Ahí es cuando nos enfocamos en nosotros, no en el otro, lo bien que lo haga, sino en mí. 산제 존대되게 네 키라 터벨 넘된 예스 Ujú. 제 타바 토 못었으디 키랑이 라버레스 송요레 El propio Buda dijo, aquí os enseño el método. Ahora, el que lo consigáis o no, no depende más que de uno mismo. 제가 산제 존대게 손도가 터벨 랑가 치된 예스 랑가데 로만 키랑이 되버레스 O en otras palabras, el Buda dice, os he enseñado el camino, por dónde hay que andar. El que andéis por ese camino o no, depende de cada uno. 랑가 야고 치된 대만도 거지 랑가 셴바지 그랬나 아니 돈여버는 용요 타바 도면 그러 Es como decir, ya nos ha enseñado cuál es el camino que te lleva a tu destino, cuál es el camino que no te va a ayudar. Y es como uno decide qué camino tomar. Y uno decide tomar el bueno o el malo. 제가 산제 존대데 진짜라 주인 숨고 말해요 껴드시기 말했어 Y el mismo Buda dice, no os estoy engañando, no tengo necesidad de engañar ni de mentir. Comprobarlo por vosotros mismos. 제가 산제기 뭐 취소하는데 코라라 냐요 차서 이거지 또왜 얘네 차서 못해 근데 얘네 senjala ma soma chires chidang sanya chonde de senjala gyobjin shegi mare zun shegi gobaya mare El- Cuando hablamos del Buda, estamos hablando de aquel que partiendo de su propia experiencia, partiendo de ese conocimiento que ha conseguido, partiendo de esas cualidades que ha logrado, nos explica cómo lo ha conseguido, partiendo de dónde lo ha conseguido. Por eso el Buda no tiene necesidad de mentir, de engañar, porque él simplemente nos está diciendo, si quieres conseguir estas cualidades, por aquí es por donde hay que ir. chidang nyege sanya chonde de se di aju dando sanya chonde de se shtoga nabe sanya chonde de se tomo marazo chigwares Porque nosotros hacemos referencia al Buda, ¿vale? Esa figura del Buda. Pero antes de convertirse en Buda, antes de ser ese ser iluminado, era una persona exactamente igual que nosotros. chidang tomo marazo chigware yende menye nyamo yinye Una persona igual o peor, porque te puede ser alguien con muchos engaños, con mucha confusión en su mente, sin cualidades. Ese era el Buda antes de convertirse en Buda. 지도들이 지도 딱 간레스 좀 말했으나 산에 존재돼 보는 게 소소소소 갈래지지 연대리 소소소소 참지 그거 또 상하게 그랬어요. Pero la diferencia es que él trabajó para desarrollar sus cualidades, puso ese esfuerzo, ese empeño que lo llevó a desarrollar las cualidades y a convertirse en ese ser iluminado. 지다 상제 Ujú. 가르삼 제스도 삼제 가르삼 말이 가르 개발했어요. 친이도 삼 개.
신이마다 가르쳐 말해서는 녀모 그게 Ujú. 퀄리티의 주 녀모 디타다다 상사를 맵스로 Cuando hablamos de la palabra Buda, ese ser iluminado, en tibetano se llama Sangye. En sánscrito es Buda. Ujú. Os voy a hablar en tibetano, son 2 sílabas, Sangye. Sang significa algo que ha limpiado, eliminado. Gye, algo que ha generado. Entonces, ¿qué fue o qué es lo que el Buda ha eliminado, limpiado? Sus faltas, sus engaños, sus emociones aflictivas, las causas de estar atado a la existencia cíclica, todo eso lo ha eliminado. 제가 깨녀야지 녀모를 좋아해요. Ujú. Las causas, lo que ha eliminado es los engaños, las emociones aflictivas. 제가 녀모기 깨지 멀리고 꼬마랬어. 매버서요. 제가 안데 시작은 로리 개와 인자 성계 두스타. 그래요? Cuando hablamos en la mente hay engaños, hay esas emociones aflictivas. Pero esas emociones aflictivas, que por eso se le llama engaños, es para decirnos son falsas, están basadas en una falsedad y son efímeras. Por lo tanto, pueden eliminarse por completo. 제가 성계 수거를 덤바스거를. La palabra Buda, como es dicho en tibetano, es Sangye, pero también otra palabra que se utiliza es Tumpa. 제가 덤바스도 출마 덤바스. Ujú. 어디 미 그게 덤바스. 뒤져 신제가 뭐 그래요. La palabra Tumpa significa aquel que enseña, aquel que demuestra algo. Entonces el Buda, por eso cuando hablamos del Buda histórico, es aquel que enseñó ese camino. 다 뒤저기 덤바스에 점린이나로 점린디나 덤바스에 덤바 뭐 쉬쉬야. Y de hecho, en este mundo, pues podemos encontrar muchos otros seres o maestros que han enseñado un camino, que son también Tumpa. 제가 넘베 덤바. 이시기 덤바. 가지기 덤바. 쟁 덤바. 다 줄을 망쉬어라. 줄을 서서 덤바를 해야 돼요. Y por eso cada una de las religiones tiene su propio, digamos, expositor de las enseñanzas. Cuando hablamos del budismo, el Buda, el que enseña. Cuando hablamos del cristianismo, es Jesús el que enseña. Cuando hablamos de los musulmanes, el islam o de cualquier otra religión, hay un maestro, alguien que muestra esa enseñanza, esa filosofía. 제가 덤바디 참하다게 소소스 덤바디 참에다가 sen절 팽열, sen절 팽다지. Y toda esa enseñanza o exposición que han dado estos maestros ayudan a los demás. De alguna u otra manera están ejerciendo un beneficio en los demás. 되네. 럽자 지바레. 럽자디 마 지바레. Por eso nos encontramos mucha similitud en diferentes religiones en cuanto a esa instrucción a seguir, como esas cualidades a ir desarrollando. Hay mucha similitud. 다들 럽자스디 참바 킴스가 인줄잖아. Instrucciones, le llamamos nosotros, pero también a veces podemos llamarlo como normas, que nos ayudan, siguiendo esas normas, nos ayudan a convivir o a ser mejor. 킴스디 참바 킴스 참바 부모고 좀 말이다. Normas que incluso también se ven reflejadas en nuestra sociedad, que a veces se ven puestas como leyes, como por ejemplo no robar, no apropiarse de la posesión de otro. Posesión de otro. Y este ejemplo de el no robar como un acto que es incorrecto, que daña, no lo encontramos solo en el budismo, lo encontramos también en muchas otras creencias, religiones, incluso también en nuestra sociedad.
장바 때 년지 때 잠시 럽자 신제 럽자게 지구래 장바다 제와 상보 지구가지 럽지 숨고야 Ujú. 수준 숨고야 때마 용서 지구만 럽지 숨고야 지나 때마 Y la enseñanza fundamental que de alguna manera compartimos es el hecho de darle relevancia a cualidades como el amor, la compasión, el respeto, la estima al otro. Son cualidades que encontramos también en otras religiones o filosofías. 지다 때마 소스 진주서 치스 진주 뒤제들라 편도 인도래 핑거래 어디래 Cada persona tiene sus afinidades y por eso el que exista esa variedad de exposición de enseñanza con un fundamento muy similar a las demás es también de alguna manera para que pueda ser accesible a la variedad de personas y seres humanos que 지다 somos. 라라는 때마디 치스 중에 되게 진주 뒤제스거라 라무 때마디라 대바치 보그레스 그거치 보그레스 Porque nosotros tenemos afinidades y hay alguna religión, alguna creencia, alguna filosofía con la que nos podemos identificar más o sentir más afinidad. Una vez que la encontramos, ahora toca creer en ella, confiar en ella. Y por eso es importante el elemento de la afinidad. 하고서 딱 때마 이슈 때마 같이 때마 남배도 때마 용서하게 엔 미스 상부치 보그레스 미스바 상부치 보그레스 Y, 수준 숨고 명심 있어라 내게 좀 수준 숨고 보그레스 매라 세워지죠 럽자도 참 지거래 럽지 지거래 y por eso es necesario el que haya diferentes tendencias religiosas como el cristianismo, el islam, el budismo, el judaísmo, etcétera, porque somos diferentes y tenemos diferentes afinidades y aquello que es más afín a nosotros, si creemos en ello y seguimos sus lineamientos, sus instrucciones, veremos que hay mucha similitud en el promover el ser buena persona, promover la bondad, promover una conducta ética, el evitar dañar, son rasgos comunes, son principios que compartimos. Y uno de ellos, básico y muy importante, no dañar a otro. 아다 데레레 와스 다 데레 데레레나 다 남배 템바다 아니 그치 말아도 치료비 템바서 그래 신앙기 아니 치료비 템바나 개발 가르유 그랬어 템바 상황 지발이랬어 지와 지금 럽자디 그래서 미스 상부체 럽자디 때디 지발했어 이내리 남바 사이에 템바티게 띵주스 지발해 따고 떠주스 지발해 뒤도 내는 메라오 차르다 Viéndolo así, también nos puede llevar a preguntarnos, entonces, ¿todas las religiones o todas las filosofías son iguales? Hay diferencias. Por supuesto que en la parte, digamos, de comportamiento, de conducta a seguir, lo que hemos estado hablando de instrucciones a seguir, hay mucha similitud. Prácticamente son iguales. Pero la gran diferencia que va a marcar entre, digamos, el budismo u otras religiones, y la diferencia también en otras religiones, pero más hablando en el budismo, es su visión acerca de la realidad, de cómo todo es de surgir dependiente. La visión de la realidad es lo que distingue de otras filosofías. Ahí sí que podemos afirmar que la visión de la filosofía budista, que es exclusiva de la filosofía budista, es la visión que nos habla de la originación dependiente. Entonces, para cerrar la idea, ¿qué es lo que distingue el budismo de otras creencias religiosas? Porque en cuanto la conducta que promueve es similar a otras, ¿qué es lo que marca esa distinción? Pues la visión última de la realidad.
como todo es de surgir dependiente. 지나 땡지 최단지 땡지 생이 뜸바디 산제 전대데 말 야마래 제야 zamnipa. Es únicamente el Buda, el único que nos habla de que la realidad es interdependiente. 이게 지체 니바디 산제 전대데기 제대 꼬바버스 제대디 군주 끝수도 꼬바버 튀어나오는 거 말해 어디 Esa es una de las diferencias claves del budismo con otras religiones, el que todo surge interdependientemente, son de surgir dependiente. Eso es una. Y la otra característica también del budismo es que no, por lo mismo, no cree en un ser creador de todo. 제대디 군주 거야 말다 Digamos, no hay un Dios creador. 대화다 동네에서도 수수 내려는 주말에다 La felicidad que experimentamos, como el sufrimiento que experimentamos, son consecuencias de nuestras propias acciones. Nadie nos las da, la creamos nosotros. 지나 다 쓰고는 다 세들리 저거만 마시디 다 알지 마시 Y muchas otras religiones nos hablan o nos afirman un yo, la existencia de un yo. 다저 너를 마시디 저발 저 나스디 가나 Y es precisamente esa convicción de un yo, ese aferramiento a un yo, lo que nos trae tantos problemas. 지 돈에 다 대화다 돈에 사마 소녀디 다 쓰디 저이 말에 Porque esa felicidad efímera y ese sufrimiento que experimentamos es producto de un aferramiento al yo. 내가 먼저 로그로 키라게 제스 키라게 도자 제스 어디 가는 거 나한테 무슨 Es como decir, si ahora nosotros queremos culpar a alguien de nuestros problemas, de nuestras desgracias, eres yo, el yo. Aferramiento al yo. 키라가 Tú eres el culpable, aferramiento al yo. 어디 죽었잖아 다 쓰들라 Ese yo al que nos aferramos, ese es el culpable. 다 쓰디 키라게 풍부들이라서 되는 말이에요 신당한 상황이 Entonces es cuando empezamos a cuestionarnos, ¿qué es ese yo al que me aferro con tanta intensidad? ¿Dónde está? Porque no es los agregados, no es el conjunto de mi parte que me forman. ¿Dónde está? 키라 풍부들 다음에 다 카드 Y es preguntarse, ¿dónde está? Porque lo sentimos, lo creemos, nos aferramos, pero ¿dónde está? 키라 상야고 키라 거네 깜바버도 신주지다 맞춘 요말 Y es seriamente, seriamente buscarlo. ¿Dónde está ese yo al que me aferro? ¿Dónde está? Y es buscarlo desde la punta del cabello hasta la punta de la uña de los pies. Todo que no se nos escape, buscarlo. De verdad, buscarlo. 내버려가시나 내 말했어 요레스 Tampoco estamos diciendo que no existimos. Entonces, no existo, ¿no? Existimos. Obviamente existimos. 지나 다 쓰디 요스 연이 제는 많이 봐 뭐다 되지 샤오 그래 Y ahí es cuando entramos en ese conflicto. Pero esto que creo que soy el yo, cuando lo estoy buscando, no lo encuentro, entonces, ¿qué es? ¿Que no existo? No, existes, pero no como crees que existes. 내시론 되게 말해 누가 지나다가 누가 지지시 No podemos decir que no existimos. Es absurdo decir, no existes si estoy aquí sentado o sentada. 거래에 말에 라바를 말에 깜바를 춘 말에 이해 춘 Pero cuando yo busco ese yo, con el que me identifico con tanta fuerza, ¿es la cabeza? No, porque es solo la cabeza, ese no es el yo. Es la mano, el brazo, la pierna, no. Entonces no está. Eso que creo que existe como yo no está. ¿Dónde está? 되게 말했어 Y a veces lo sentimos aquí en el corazón, pero no, tampoco ese es el corazón. 연열에 닌거는 쓰기도 거는 Pero existo, por eso me duele la cabeza. 닌거는 거 나서는 닌거는 나는 그거다 까만은 니 까만은 Y por eso, por lo mismo, cuando nos duele algo, decimos, me duele la cabeza. No decimos, me duele el yo.
O me duele la pierna, no decimos me duele el yo, lo que me duele es la pierna, la rodilla. 계란 깜바데 계란 레미도 봤어. ¿Por qué? Porque nosotros no somos una rodilla, no somos una pierna. dos luego, ¿verdad? Dos cara chava chico. Y ese es el análisis, es investigar. 그다 맞으데 쟤네 품유실에 쟤네 뭐니 봐. 내버려서는 예고네. 어떤 디레지 다 판이 따지 shago. Porque cuando uno identifica ese yo y empieza a buscarlo en todo lo que se llama los agregados, las partes que nos conforman, no lo encontramos ese yo, porque esos son partes de. Entonces no encontramos ese yo al que nos aferramos, identificamos, porque ese no existe. El yo es meramente imputado. 다 대화 기부 주는데 아마 기부실 좀 그러더라고. Cuando estamos contentos decimos, hoy yo estoy muy contento. 돈여를 주는데 막 돈여 실 좀 그러더라고. 맞습니다. Y cuando sufrimos, sabemos, sentimos, yo estoy sufriendo. 됐어. 제가 어떤 딜라 안 아주 지금 준대기 캐바치네. 아니 맞을 때라 안 소소 때때 봐 소소 만나면 샤지 샤기가. Por eso hay un yo que existe, un yo que siente felicidad o es feliz, un yo que padece sufrimiento, pero ¿cómo existe realmente ese yo? Y ahí es donde nos adentramos en la filosofía budista, que nos plantea diferentes análisis para ayudarnos a adentrarnos a comprender el yo. Es aquí cuando entramos en un tema que se habla mucho en el budismo, que es la vacuidad. Ahí ya llegamos a la vacuidad. Y ahí lo dejamos. ¿Vale? Mulan tongue que llega. Bueno. Tongue. Chanchu semcho. Bueno. Yo rinpoche ma que pana que yuchi que pa nyampa me paya kone con tu peguayo. Korwe shinkan de pentan de wa maru chuen chenre siwa tensing yaso sindhe badu tengyu shi chita que pata kuntu sampo te yan de shinte te da kunki jesu dalo shi gewa didan tamche rabdu tusu shebe gewa tamche ki ngowa kana zotu nampa daki gewe tsawa diku sampo choche ratu ngowa gi